Para hablar específicamente en pediátricos, hay algunas anemias que tenemos que revisar, como las anemias. Anemia fisiológica. La anemia fisiológica del lactante. ¿Ya? Para empezar, vamos a decir, chicos, de que normalmente dentro de la panza de la mamá, el bebé vive en un ambiente hipóxico. ¿Por qué? Porque se supone que no está intercambiando oxígeno, sus pulmones no están funcionando. Por la placenta está yendo directamente a sangre oxigenada. ¿Se entiende? Entonces la hemoglobina por eso ahí, digamos, no va a estar alterada. Una vez que nace el bebé y necesita oxígeno para respirar, ¿quién va a transportar el oxígeno? La hemoglobina. Es por eso que normalmente hay un descenso las primeras semanas, hasta el cuarto, quinto mes inclusive, porque justamente por lo que estoy explicando. Esto es la anemia fisiológica del lactante después del nacimiento. Y la anemia del prematuro, que generalmente es valores más bajos, que ahora va a explicar todo eso su compañera, pero eso es prácticamente la anemia fisiológica, chicos, son valores disminuidos de sangre, pero de manera normal que tiene que ocurrir, no es patológico. Ya después vamos a ver las anemias patológicas. Dale, sí. Buenas noches, voy a exponer la anemia fisiológica del lactante. Como concepto tenemos la distribución normal de la hemoglobina y el hematocrito, que, bueno, diré los valores después. Distribución normal de la hemoglobina y el hematocrito, que ocurre en los primeros meses de vida sin la evidencia de que haya una enfermedad hematológica o un déficit nutricional. Bueno, también lo podemos tener como una consecuencia de ajustes normales del sistema hematopoyético tras el nacimiento. Lo que les he dicho por palabras. Siguiente, vamos a poner el sitio. Los valores normales tenemos del recién nacido a término y del prematuro. Al nacer, la hemoglobina del término debe estar de 16 y 18 gramos por decilitro, mientras que del prematuro de 15 a 17 gramos por decilitro. Ya con el avance del tiempo van disminuyendo, luego les explico por qué. 6 a 10 semanas, a término debe haber de 10 a 11 gramos por decilitro y el prematuro de 7 a 9. De 3 a 6 meses, la hemoglobina vuelve a estar a 11 y 12, ya va a empezar a recuperarse, y en el nacido prematuro debe estar de 10 a 11. Bueno, a esto se refiere lo de la anemia fisiológica, a que va a haber un descenso en relación al término. ¿Por qué? Porque la uvita está en pleno crecimiento. ¿Por qué? Porque se está usando más oxígeno y todo eso, lo que les he explicado, ¿sí? Entonces, estos valores son los normales, no significa que esté alterado. La etiología son tres principales: la disminución de la producción de eritropoyetina, la disminución de la vida media de los eritrocitos, que es más baja en los niños, cuando los recién nacidos, la expansión del volumen sanguíneo y el crecimiento corporal, la relación entre los dos, y recordar que no es una enfermedad, sino es una consecuencia de la transición del medio intrauterino al extrauterino. Lo mismo que la fisiopatología, bueno, en el medio intrauterino estamos en un medio hipóxico. En ese medio hipóxico lo que nos causa es una mayor cantidad de eritropoyetina, y eso va a causar también un aumento de las masas eritrocitarias y los niveles de hemoglobina fetal. Ya luego, cuando es el nacimiento, en el medio externo vamos a tener una mayor saturación arterial de oxígeno. Esa mayor saturación del oxígeno va a producir un descenso de la producción de eritropoyetina, lo que va a activar la médula ósea. Bueno, la médula ósea todavía no está bien desarrollada, por lo que va a haber menor eritropoiesis, y eso va a hacer que se descienda la hemoglobina. Excelente. Bonito cuadrito, lo que hemos explicado hace rato, ¿no? Esto es lo que quiero que recuerden: la vida media de la hemoglobina fetal entre 60 y 90. 60 en prematuros, entre 80 y 90 de término, en relación a uno normal, que ¿cuánto es? 120. Siguiente. Bien, La vuelta a la normalidad, eso es cuando ya dijimos que es una fisiológica, o sea que no es necesario ya un tratamiento porque tendría que volver a la normalidad. Y eso es cuando los tejidos van a sentir que les llega menos oxígeno y va a haber una hipoxia relativa, lo que va a aumentar, va a activar una secreción renal de eritropoyetina. Entonces la médula ósea se va a volver a reactivar como se activa normalmente, va a aumentar eritropoiesis con predominio también de la hemoglobina adulta, y esa hemoglobina se va a estabilizar en un tiempo promedio de 3 a 6 meses. En diagnóstico tenemos unos criterios para saber si realmente es una fisiológica o si es un criterio de expresión, o sea que
transitorio de la hemoglobina, no es adulto. Los reticulocitos son bajos o normales, no hay signos de hemólisis ni déficit nutricional y la recuperación debe ser espontánea en semanas. Ahora, cuando decimos que no es una anemia fisiológica, es cuando la hemoglobina en un recién nacido término es menor a 9,6. Y cuando hay una palidez marcada, el niño va a tener patos splenomegalia, va a tener ictericia, los reticulocitos están muy bajos o muy elevados, hay una alteración marcada, la alteración en el flujo sanguíneo y una ferritina o hierro sérico está bajo. Bueno, en sí, el diagnóstico debe ser la clínica más el hemograma completo con el frotis, pero también para evaluar alguna complicación se podría pedir las bilirrubinas, el hierro sérico, la ferritina, reticulocitos, y en caso de que se esté sospechando que haya una enfermedad, una hemólisis, se le hace la prueba de COMS, y en prematuro los niveles de la eritropoyetina, si es que lo ven como una característica más marcada de la clínica, también el frecuento de reticulocitos. Y el tratamiento, como es fisiológico, se debe mantener la lactancia materna exclusiva, evitar que llegue a un déficit nutricional, realizar los controles del crecimiento para ver si es acorde con la cantidad de hemoglobina, porque sigue siendo una anemia, y evaluar si hay factores de riesgo. En el caso de una transfusión sanguínea o suplementación de hierro, solo es en dos tipos de casos. O sea que si él a término tiene una hemoglobina menor a 6 o 7 gramos, pero que tenga la sintomatología de un criterio de exclusión, o si el prematuro tiene la hemoglobina tan baja, menor a 7 o 8 gramos. El pronóstico en nadir, o sea, el punto más bajo que puede llegar, la hemoglobina va a variar, pero el tiempo de ese nadir debe ocurrir de 6 a 10 semanas de la lactancia a término y de 4 a 8 semanas de lactancia. Pero el pronóstico es buenísimo. Esta anemia fisiológica, dicen, teóricamente tendría que solucionarse solita. Sin embargo, muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque normalmente la mamá cuando le da puro pecho al bebé, se supone que le está dando hierro por la lactancia. Pero estas reservas se acaban a partir del quinto hasta el sexto mes más o menos. Entonces la bonita tendría que tener un aporte de hierro exógeno, o sea, por la alimentación, todo eso. ¿Para qué? Para que tenga valores de hierro, ya que esa anemia fisiológica supere los parámetros. Pero muchas veces no ocurre eso porque la mayoría de los niños no tienen una dieta adecuada. Entonces, especialmente en las provincias, en las periferias, por eso el gobierno ha creado un programa que son las chispitas nutricionales. ¿Alguna vez han visto? Son unos sobrecitos que tienen 5 cosas. ¿Qué tienen? Sí. Zinc, hierro, ácido fólico, vitamina A y vitamina A. Entonces, estas chispitas les dan en su comidita, en sus papillitas a partir del sexto mes hasta el año. Justamente para evitar no para evitar, sino como sin prevención, para que esa anemia fisiológica no se vuelva más mala, ¿se entiende? Sino que supere esa fisiológica y pueda crecer normal el niño. Ahora, y ustedes dicen, pero ¿qué consecuencias tiene la anemia? Todo palidito puede vivir normal. ¿Saben qué es lo importante de las anemias, chicos? Que a la larga cuando llega a un valor, porque ustedes pueden ver chiquitos viviendo con hemoglobina, hematocritos 5, de 6, sin nada, clínica su taquicardia, todo blanquito, todo, pero lo que pasa es que esta anemia a la larga, chicos, sí, tiene afección cognitiva, que no es recuperable. Entonces, es importante diagnosticar y prevenir esa anemia por más simple que sea, ¿sí? ¿A quién le toca anemia mesoperínica? Es importante, porque esto ustedes pan de cada día van a ver en sus consultorios, en sus prácticas, en el control de niños sanos, van a ver chiquitos de 1 año, todo pálido, así como la anterior se vive. Una introducción de unos eritrocitos microcíclicos, que es nosotros los rojos pequeños, e hipocrónicos, que son pálidos. El recién nacido a término va a tener de 0.5 gramos de hierro y en un adulto va a tener de 5 gramos de hierro. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a haber este cambio entre los dos? El cambio desde el nacimiento hasta la vida adulta, que dice que solo el 0.8 gramos de hierro se va a poder absorber hasta los 15 años.
El 8 a 14% de los niños van a padecer de lo que es, van a presentar lo que es una anemia ferropénica, mientras que el 30% de los niños van a desarrollar lo que es una anemia ferropénica. Vamos a tener lo que es un aporte inadecuado de hierro, la pérdida de sangre y las infecciones. Primero vamos a empezar por el aporte inadecuado de hierro, que es más que todo porque hay una disminución de las reservas, ya sea porque hay bajo peso al nacer, por los prematuros, por la sección precoz del cordón umbilical, ya que si lo hacemos antes, esta sección de los 3 segundos, en la placenta sigue habiendo lo que es sangre, todavía no pasa sobre lo que es al recién nacido, se puede decir. Como hay esa sección, entonces pues puede ocurrir una... Eso es lo que se llama la ligadura tardía del cordón umbilical. Una guaguita cuando nace, esto ya está normal en las normas, ¿sí? Ni bien nace la guaguita, ustedes agarran el cordón, ya sea ustedes que están atendiendo el parto o el ginecólogo, no lo cortan inmediatamente, sino tienen que esperar a que deje de latir. En algunos tarda 1 minuto y medio, en otros tarda 2 minutos. Si eso lo cortan muy rápido, no va a pasar reservas de sangre y puede que haya anemia, eso les está diciendo. En cambio, si ustedes esperan a que hagan o realizan la ligadura tardía del cordón, tiene muchos beneficios para la eso se le puede decir. Luego también tenemos el aporte deficiente de la dieta, ya que sea por el consumo de la gran cantidad de leche de vaca, ya que este tiene poco hierro y esta también nos puede provocar una microhemorragias intestinales, ya que sea por una alergia a sus proteínas de la leche de la vaca. Luego tenemos una dieta pobre en hierro, más que todo ya cuando los niños ya han empezado a alimentarse, con los niños más grandes, malnutrición. Y en la pérdida de sangre, por la pérdida de menstruales, más que todo en las niñas, epistaxis y los gastrointestinales, más que todo por el consumo de la gran cantidad de leche. Úlcera péptica, divertículo de Meckel, pólipos, enfermedades inflamatorias intestinales. Tenemos también las infecciones como es la trichuri, ya que este va a llegar hasta lo que es el intestino y esta se encarga de alimentarse de la sangre, por eso es que hay una pérdida de sangre y una cosa la anemia. El plasmodium, este plasmodium, más que todo, Tratemos de ser, como que tenemos hartos conocimientos, como que más puntual y darle más rápido las cosas importantes y luego como van a tener las diapositivas, ustedes van a ver. Su patología, como bien, el hierro es la que se va a encargar de fabricar lo que es la hemoglobina y esta hemoglobina va a transportar oxígeno a la sangre y como va a haber disminución de lo que es el hierro por esas causas, entonces ¿qué va a pasar? Él va a empezar a absorber como va a haber deficiencia de hierro, entonces ¿qué va a pasar? Entonces va a ir hacia el organismo, va a empezar a usar el hierro que han empezado almacenado en sí, ya sea del hígado, del vaso, de la médula ósea. Esas reservas van a usar y estas se lo van a denominar las transferrinas. En esta etapa no va a haber lo que es una anemia y estas transferrinas es el primer indicador de que haya una deficiencia del hierro. Ya después empiezan a agotarse estas reservas y ¿qué va a pasar? Entonces van a empezar a aumentar lo que es las transferrinas, que es una proteína transportadora del hierro que van a llevar hacia la médula ósea. Entonces empiezan a sintetizar más en busca del hierro y como no va a haber mucho hierro, no va a haber lo que es una hemoglobina en la médula ósea y empieza a disminuir las hemoglobinas. Y lo que va a pasar es que estas hemoglobinas no van a, los glóbulos rojos ya en la médula ósea no van a poder llevar la sangre ya oxigenada, va a haber una hipoxia tisular, van a empezar a haber los síntomas, ya sea en el corazón, más que todo porque va a empezar a compensar de que no haya oxígeno, va a provocar una taquicardia. Eso vamos a ver en clínica. ¿Se ha entendido? Entonces, secundario a todo lo que el agotamiento de hierro que ha dicho su compañera, va a empezar a formar la médula ósea, eritrocitos, microplómicos y microcíticos, pequeños infartos. Sigue. ¿Se ha entendido lo que su compañera dijo? ¿Todo bien? Claro.
Va a tener lo que es una glossitis, coiloquimia, keilitis. Bueno, esto chicos es realmente lactante. En neonatitos, por ejemplo, en prematuritos que les damos alta menos de 2 kilos con su mamá en su casa, la mayoría se va con anemia. Vuelven a la consulta todo pálidos haciendo apneas. Entonces, por la falta del oxígeno, todo eso que explicó su compañera, vienen así, todo irritables y a veces haciendo apneas. ¿Qué quiere decir apneas? Que para la respiración, ¿verdad? Más bradicardia. ¿Cuál es la causa? La anemia, ya que transfundido. Entonces, muchas de las veces, estos niñitos, los prematuros más que todo y los lactantes, eso presenta. ¿Sí? Siguiente. Todo claro, ¿no? Bien. Ya, el diagnóstico más que todo va a ser clínico, examen físico y laboratorio. Más que todo hay que pedir lo que es un hemograma completo, donde vamos a ver lo que es las hemoglobinas. Como vemos en este cuadro, ya sea menor a 11 gramos, el volumen corpuscular media, menos de 70, que empieza entre los 6 y 24 meses. La ferritina sérica, que es en menores de 5 años, que va a ser de menos de 12 miligramos en litros. En niños mayores de 5 años ya va a empezar a ser menos de 15. También vamos a poder pedir los reticulocitos, las transferrinas, las atenuaciones transferinas, todo lo que es así. Normalmente cuando un niño viene pálido, que sospechamos que tiene anemia con la clínica, no pedimos todo eso porque no todos los laboratorios tienen los reactivos para pedir transferina. Nos basamos más en qué cosas, hemoglobina, hematocrito, glóbulos rojos, hasta la transferina pedimos y reticulocitos. Esas 5 cosas. Si están alterados en el concentración, les pueden decir que puede ser de lo que hay. ¿Sí? Siguiente. Aquí vamos a tener los valores normales de la serie roja según la edad ¿Ya? Estas van a repasar. y la secuencia de deficiencia de hierro, tanto de la ferritina, de la transferina y de la hemoglobina, de leve, moderada y severa. En el tratamiento, primero la administración oral de sales ferrosas. Ahí está el sulfato ferroso, que esta parte no la he entendido bien porque también se administra sulfato ferroso ya que es más eficaz y más barato, que es de 30 miligramos kilogramo, y un hierro elemental. Este se hace en dosis diarios en total de 3 a 6 miligramos kilogramo de hierro elemental de 1 a 2 dosis. Luego, esta hierro elemental se puede dar dosis máxima de 150 a 200 miligramos. Este hierro se lo puede acompañar de vitamina C, ya que esta se puede ser encargada de que absorba más cantidad de hierro, ya que hay otros alimentos donde, como el té, por ejemplo, que inhibe la absorción de hierro. También vamos a poder ver la administración parenteral, que el más usado en sí es el hierro extra en de bajo peso molecular, en caso de una anemia grave. El hierro elemental puro es feo. A las embarazadas ustedes han debido ver que les dan un montón de tabletas de hierro. Generalmente cuando toman ese hierro les causa malestar estomacal, náuseas, vómitos. Entonces por eso se ha fabricado otro tipo de hierro combinado que tenga menos hierro elemental pero que sea más tolerable. El hierro quelato, gluconato de hierro, sacarosa de hierro, son diferentes tipos. En el mercado han sacado muchos tipos de hierro. Pero el sulfato de hierro es el que es más puro. ¿Qué quiere decir? Que cuando vienen gotitas, en una gotita hay 1 miligramo. Pero si usamos, por ejemplo, el hierro quelato, en una gotita hay 0,33 miligramos, o sea, menos de la mitad, menos de 0,5 miligramos, ¿se entiende? Entonces, cuando ustedes quieren calcular la dosis de tratamiento a un niño cualquiera, siempre se calcula con la dosis de hierro elemental. Si necesitaba 5 gotas de hierro elemental, con el otro necesitará 10 gotas o 12 más, porque es menos, ¿no? Pero es más tolerable. Ahora, la dosis de tratamiento para porque hay 2 tipos de tratamiento en el hierro, en la anemia por deficiencia de hierro. Uno es tratamiento preventivo o profiláctico para evitar, y el otro es tratamiento ya dosis de tratamiento. ¿Sí?
la dosis de profiláctico es de 1 a 2 miligramos kilo peso día y se divide cada 12 horas en 2 tomas, ¿ya? Y el tratamiento, la dosis de tratamiento es de 3, inclusive hasta 5 o 6 miligramos kilo peso día, igual dividido entre 2 dosis. Vamos a hacer un ejemplo rapidito porque esto sí es de 1 a 2 miligramos kilo peso día. Al decir día se divide en 2 dosis, ¿sí? 2. Y la dosis de tratamiento es de 3 hasta 5 miligramos kilo peso día, igual dividido en 2 dosis. El gobierno, como siempre, pone lo más barato. Entonces, en los hierros que vienen del gobierno, vienen 1 miligramo en una gota. Esto es el sulfato de hierro. Sulfato de hierro. Pero esto significa que este 1 miligramo es hierro elemental o hierro puro, en otras palabras. Con esto tenemos que calcular las dosis que estamos haciendo. Les he dicho, hay otro que se llama el hierro quelato, que es más tolerable, pero viene 0,33 miligramos en una gota, o sea, menos de la mitad. ¿Se necesita más? Sí, pero no les causa muchos vómitos, no les causa muchas náuseas, todo eso. ¿Entendido? Ahora, como les digo, en la farmacia van a haber diferentes tipos de hielos y también ahora hay diferentes tipos de hielos para las embarazadas, porque los que nos dan el gobierno, es un asco. Pero necesito que se acuerden, ¿sí? Estas dosis. Listo. ¿Qué va a ser la prevención, la lactancia, las chispitas que dan en el gobierno? ¿Qué más pueden tener? Alimentos ricos en hielo. Lamentablemente no todos podemos tener la dieta rica en hielo. ¿No? ¿De qué alimentos ustedes? Las carnes, en las vísceras, en los legumbres, en las lentejas, porotos, en las verduras verdes. Pero en el campo a veces ni verduras tienen, a veces ni carne tienen. Por eso los chiquitos desnutridos, flaquitos, anémicos. La mayoría de ellos tienen alimentos. Y peor todavía con parásitos. O sea, regalo, bien, siguiente. Línea hemolítica va a ser un conjunto de trastornos. Este se va a pero este es un conjunto de trastornos que va a estar caracterizado específicamente en lo que es el acortamiento de la vida media de los hematíes por una hemólisis. Por ende, va a disminuir la vida media, que lo normal sería de 60 a 90 días. En otras palabras, por alguna causa, circunstancia que nos va a explicar su compañera, hay destrucción de los glóbulos rojos. Como va a haber destrucción de los glóbulos rojos, prácticamente la médula ósea va a mandar por más jóvenes, porque se está acortando el tiempo de vida medio. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son las causas? No lo sé, clasificación primero, ¿verdad? Bueno, en la clasificación fisiopatológica tenemos lo que es vamos a dividirlas en dos, que son las intrínsecas, que son las corpusculares, que se clasifican como Ya, en congénitas. resumen, las intrínsecas prácticamente va a ser exclusivamente del mismo eritrocito, ¿no? Sí, estructura así. Las formas, ustedes van a repasar, no van a entrar tanto al examen, pero es importante que por lo menos sepan las intrínsecas y extrínsecas, que son las más frecuentes. De aquí explican las extrínsecas. Bueno, están caracterizadas porque, bueno, las extrínsecas, que son las actividades que se dividen en dos, que podría ser tanto inmune y no inmune. En la inmune tenemos lo que son, más que todo, que puede ser por medicamento, autoinmune por anticuerpos calientes, fríos. También están lo que son en la no inmune, que están las microangiopatía, en la hemoglobinuria paroxística nocturna y en la mecánica, que se da por agentes físicos, químicos y infecciones. Todas estas van a resultar de lo que es una agregación extrínseca por parte del entorno hostil por alteración del plasma, o sea, es de parte externa, se podría decir que todos son ajenos a lo que es al hematíe, a diferencia de lo que son las intrínsecas. A ver, las principales en pediatría y en neonato, chicos, es esta. Uno, la autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que se forman anticuerpos IgG que van a ir a destruir los glóbulos rojos. Es algo inmune. En la no inmune es lo más importante, chicos.
es las infecciones. Muchas de las veces hacen estos niños hemólisis o hacen destrucción de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Debido a la sepsis, ya sea en neonatos o en lactantes, ¿sí? Y falta la más frecuente aquí, ¿cuál es? Por la incompatibilidad de grupos. A ver, cuando hay, estamos hablando de ictericias hemolíticas patológicas por diferentes grupos sanguíneos, eso entra aquí, ¿ya? En este tema sobre anemias hemolíticas. ¿Por qué? Porque se supone que cuando hay destrucción mucho de los glóbulos rojos, que va a liberar bilirrubina, y esa bilirrubina se eleva y puede ocasionar que hay ínteros y hay que hacer examen de transfusión. Eso ocurre cuando hay incompatibilidades de grupo. Eso es una reacción antígeno-anticuerpo y entra dentro de las inmunes, ¿sí? Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Esa reacción. ¿Qué grupo tendría que ser? Negativo. Grupo RH negativo. Hay dos tipos, uno por diferencia de grupo y el otro por factor de RH. Entonces, cuando es por factor de grupo, la mamá tiene que ser O cero positivo y el bebé tiene que ser A, B o AB. Y en el caso del factor RH, la mamá tiene que ser negativo y el bebé positivo para que haya esa reacción, esa isoinmunización prácticamente, ¿no? Entonces, si va a haber esa isoinmunización, ¿qué va a haber? Va a haber una anemia total porque se está destruyendo los glóbulos rojos. Secundario a eso, se eleva las bilirrubinas, es en el caso de que tenemos que hacer la exalbuminosaución para que no haga pernífero. Entonces, de todas las causas de estas anemias hemolíticas, la sepsis en primer lugar y en segundo, estas incompatibilidades del grupo y factor RH. ¿Sí? ¿Quién? Un poco diferenciando tanto lo que es la clínica, lo que es la analítica sanguínea, la orina y las etiologías más frecuentes. Tenemos lo que es la hemólisis aguda, que es la de más que todo la autoinmune. ¿Cuántos tiempos tienes? Un diagnóstico para ver si son tanto adquiridas o congénitas, vamos a ver principalmente lo que dije al inicio, la bilirrubina indirecta elevada, la antroglobina disminuida y la lactato deshidrogenasa aumentada. Una vez que tengamos esto, nosotros vamos a ver que en la hemólisis, en la destrucción de los eritrocitos, vamos a pedir lo que es el test de Coombs directo. ¿Esto para qué? Para ver los anticuerpos en caso de que esté negativo o positivo. En el caso de lo que es, si está positivo, nos dice que es una anemia hemolítica autoinmune. Tenemos que ver si los anticuerpos están calientes o fríos. En el caso de que estén calientes, vamos a ver que es hepática, una autoinmunidad, puede ser por tumores. En el caso de que sean fríos, está extraheparia en el plasma. En el caso de que el test de Coombs directo o sea negativo, vamos a ver tanto lo que es el brotes de sangre, la electroforesis de las hemoglobinas, la actividad enzimática del hematino. En la prótesis de sangre periférica vamos a ver lo que son los esclerocitosis, bueno, esas enfermedades anteriores, la dermatomatosis, la esclerocitosis hereditaria, y lo que son también puede presentarse lo que son los cistocitos y el parásito intracelular. En las hemoglobinopatías tenemos lo que son las talasemias y la dermatomatosis y la actividad enzimática de hematía, que sería la deficiencia tanto alfa o beta. ¿Me has escrito para decirte qué tienes que poner el tema? Sí, no. ¿Te has explicado yo lo de la isoinización? Eso entra cuando sale el test de pus positivo. Esto es lo que es aquí, anemia hemolítica autoinmune. Esa es la más frecuente y por la sepsis. Después todo esto sí hay, pero se ve muy raro. O sea, se describe que es más frecuente en lactantes, pero es muy raro que se pueda ver. Pero una vez pasado ustedes lo van a ver. El siguiente, ¿qué le decimos? Está muy bonito para diferenciar entre los dos. Este tienes que más que todo lo van a leer. Bueno, en la clínica lo puse
tener la presentación del otro grupo más con esta nomenclatura. Bien. Siguiente. Inicio de la policitemia. Esta es la definición más importante, que es el hematocrit venoso mayor o igual al 65%, donde hay un porcentaje y una hemoglobina mayor o igual a 22 gramos sobre decilitro. Lo contrario de anemia es policitemia, o la cantidad de sangre hemoglobina un poquito elevada, ¿verdad? Esto es en mayor a 65. ¿Tienes alguna clasificación? Sí, me falta una diapositiva que no sé por qué no salió, pero es la policitemia clonal y la no clonal. En cuanto a su etiología, bueno, lo que leí se puede clasificar igual de dos formas. Una forma pasiva, retractiva. Una forma pasiva más que todo se va a dar por lo que es el tardío. Bueno, cuando tarda mucho en lo que es hacer el campleo del cordón umbilical, y el activo ya se debe más que todo a las madres que son hipertensas, con diabetes. Y en acá puse un cuadro de las etiologías que también pueden ser, que son debido a las constituciones intrauterinas, debido a placenta fetal, feto fetal o matema fetal. Y la hipoxia crónica fetal, que se va a dar por una restricción de crecimiento intrauterino, como les mencioné, hijo de madre hipertensa, hijo de madre diabética y recién nacido postemia. Otras causas van a ser lo que son una asfixia. Todo lo que está ahí. Listo. Prácticamente, chicos, la policitemia es lo que es la sangre espesa. O sea, la sangre, tanta cantidad de sangre que no va a poder circular. Es un síndrome también se llama hiperviscosidad. Ahí nos vas a explicar cómo se puede tratar. Sí. Con este cuadrito, para entenderlo súper rápido, en cuanto a la fisiopatología, como dijo la doctora, es un incremento de la viscosidad de la sangre. Debido a este incremento de la viscosidad, va a haber un aumento de lo que es la resistencia del vaso nasal, debido a que va a estar muy espeso, se podría decir. Y esto con un consecuente enlentecimiento del flujo. Al ser espeso, entonces el flujo va a ir muy lento, y esto podría causar una hipoxia o una coagulación intravascular. Entendido, ¿no? De la sangre espesa y punto. Esto es lo de su cuadrito que quería explicarles algo. Esto es muy frecuente, es que tenemos muy frecuente en la maternidad de gemelos. Entonces, cuando hay gemelos, muchas de las veces se reparte mal la sangre. Un niño sale anémico y el otro niño sale policitémico. A eso se refiere placenta fetal o fetal materno. Y en uno estamos examinando y en otro estamos transfundiendo. Así de diferencia es. ¿Por qué? Porque muchas veces las mamás son hipertensas, diabéticas, o generalmente niños de bajo peso o que son mayor a 42 semanas de bebés viejitos, que están mucho tiempo dentro de la panza de la mamá, esos los que salen con policitemia, ¿sí? Lo demás, entendible. Siguiente. Antes de la policitemia no clonal había otra diapositiva que era la policitemia clonal. Esta más que la policitemia clonal, más que... Siguiente. Siguiente.
tema neonatal. Ustedes van a ver. ¿Cómo ustedes pero se van a dar cuenta? Digamos, les nace una guaguita, ustedes han atendido porque van a atender. Y generalmente cuando ustedes vayan a lugares de más altura, de seguro que nacen niños más entonces, clínicamente, ¿ustedes cómo van a ver? Lo primero que van a ver es plétora. Cuando se refiere a plétora, significa algo rojo, quinto van a ser. Puede haber dos causas para que la agüita esté roja. O le está dando mucho oxígeno, o realmente tienen unas sangre muy espesas. Ustedes ven sus plantas rojos, medio lindos, claritos. Si ustedes ven que las agüitas vomitan, tienen todo lo que dificultad, y le hacen un laboratorio y ven su sangre, su internación, seguramente la vamos a encontrar también. Pero se da cuenta que tanta cosa puede ser, ¿sí? Siguiente, concluiremos. El diagnóstico va a ser, va a estar relacionado con lo que es con la clínica, el hematocrito venoso central mayor a 65%, y siempre se debe extraer lo que es la sangre venosa central, si el hematocrito capilar es mayor a 65%. Este aumento del hematocrito, como dijo el doctor, siempre va a sugerir lo que es la policitemia. Hay una diferencia de 10% entre lo que es el promedio del hematocrito capilar y el venoso central, es decir, que si el hematocrito capilar está en un 65%, es muy probable que la sangre venosa central igual esté entre un 55 y 65%. ¿Cuál es el diagnóstico de esta policitemia? Siempre se debe hacer sangre periférica, ¿sí? O de alguna vena periférica. Ahora, ¿qué es? Tratamiento, puse este cuadro que más que todo nos dice, el recién ha sido identificado como riesgo de policitemia con un solo síntoma de lo mencionado, el hematocrito capilar mayor a 65% con un solo síntoma, el hematocrito capilar mayor a 70%, todo esto vamos a realizar una muestra del recuento sanguíneo venoso, donde si el paciente es asintomático y el hematocrito está entre 65 y 70%, se va a observar solo por 4 horas, se va a asegurar lo que es la hidratación, la diuresis, y si el hematocrito es venoso está mayor a 70%, se observa cada 4 horas por 12 horas, tomar 2 glicemias antes de alimentar, asegurar lo que es la adecuada hidratación, diuresis, observar por la cis y la ictericia, volver a repetir el hematocrito de sangre venosa después de las 12 horas. Y si el hematocrito venoso está en un 75%, todo esto nos va si ya presenta los síntomas y tiene un hematocrito venoso de 65-70%, es casi similar a eso, lo observo por 4 horas, cada 4 horas por 12 horas, tomar 2 glicemias, ver la hidratación, la diuresis, la ingesta de líquidos, si es que tolera o no. Igual si está en el hematocrito venoso mayor a 70, igual se ingresa a lo que es a UCI, se va a administrar lo que es la dextrosa endovenosa, vamos a ver monitoreo de lo que es el corazón en cuanto al electrocardiograma, vamos a ver lo que es el régimen de alimentación, el balance hídrico, monitorear lo que son los electrolitos, el hematocrito cada 12 horas hasta que el hematocrito se encuentre menor a 70% o ya el paciente está asintomático. Si en caso este empeora y tiene un hematocrito venoso mayor a 75, ya se va a considerar lo que es hacer una exsanguinotransfusión parcial por vía periférica o venosa. El paciente debe estar con dieta NPO hasta que el hematocrito esté menor a 65%. Luego, según el régimen de alimentación, vamos a controlar lo que es la diuresis, el hematocrito, investigar si es que se podría haber desencadenado por otras causas, los hematocritos, la bilirrubina, si vamos a hacer resultados regulares, vamos a evaluar lo que es el manejo y valorar otra vez el hematocrito después de las 6 a 12 horas según la gravedad de los síntomas. Bueno, todo lo que mi compañerita, pues yo lo he entendido porque todo, ¿no? Pero yo sé que ustedes en lo básico tendrían que entender eso. Así de simple. Un bebé cuando nace, pero no podemos pasarnos en el hematocrito o hemoglobina de ese momento. Hay que esperar unas 12 horas a que se estabilice y recién de las 12 horas podemos evaluar con ese hemoglobina hematocrito. Si la hematocrito está de 60 o 65 asintomático, se va con su mamá y punto. Pero si vemos que está más a 70, a veces como sin síntomas preferimos examinar porque ya nos ha pasado. Le subimos alojamiento conjunto, lo primero que hacen es enterocolitis. Se hincha la panza, no hace popó, hay que bajarse. Entonces, cuando nosotros vemos que ya tiene valores elevados de hematocrito, ¿qué hacemos?
les internamos, le ponemos un suero y controlamos según a las 6 horas, a las 12 horas, hasta estabilizar su hemoglobina. Si es que está muy alto, examino transfusión parcial. ¿Qué significa esto? Que sacamos, le ponemos un catéter umbilical, sacamos la sangre espesa y en vez de la sangre espesa le ponemos solución fisiológica. Cambiamos la sangre por solución fisiológica. Y eso tiene una formulita, una fórmula, cómo sacar la volemia y todo eso para ver la cantidad de cómo vamos a hacer. A las 6 horas después de haber hecho el procedimiento, vemos que el hematocrito que digamos que está de 70 tiene que bajar a 65 unos 5 puntos, cosa de que no sea de y listo. A la vez controlar glicemia, electrolitos, todo eso, y nada más. Siguiente. ¿Listo? Por la definición, es una condición grave en la que el recién nacido tiene recuentos bajos de las 3 líneas sanguíneas, que son los glóbulos rojos que representan lo que es la anemia, los glóbulos blancos que van a representar lo que es una leucopenia o una neutropenia, y en las plaquetas que representan lo que es una trombocitopenia. Bueno, de la anemia ya hemos hablado, los valores se obtienen, igual vamos a poner un cuadrito. Voy a poner al grupo, a los dos grupos, un cuadrito donde están los valores de toditos por edades, y de acuerdo a eso nos vamos a basar. Pero en términos generales, anemia es menor a 10, 9, dependiendo de la edad. De los glóbulos blancos, menor a 4.000, ¿verdad? Menor a 4.000, y de las plaquetas menor a 150.000, en términos generales. En citología, puede ser congénita o adquirida. En las congénitas tenemos lo que es el síndrome de falla militar congénita, como la anemia Fanconi, el síndrome de Diamond-Blackfan, el síndrome de Schwann-Diamond, y en las adquiridas pueden ser por infecciones intrauterinas neonatales, como la enfermedad de TORCH, sepsis bacteriana, exposición materna a fármacos o tóxicos, deficiencia de nutrición severa y una infiltración en la médula ósea. Bueno, la pancitopenia, en primer lugar, la sepsis, tanto de neonatos, lactantes. Los 3 vienen por sexo. En segundo lugar, no sé si está aquí, la de los semis. Ahí debe estar como infiltración de médula ósea. Sí, y la anemia plástica. Esas 3 en ese orden son las más frecuentes. Y las congénitas son raras porque no he diagnosticado, pero alguna que otra realidad. Pero lo demás está bien. Todas las infecciones. ¿Sí? Histopatología. Esta va a ocurrir por una disminución de la producción de células en la médula ósea. Seguido de esto va a haber una destrucción periférica acelerada de las células sanguíneas, como ser los glóbulos blancos y las plaquetas. Luego viene lo que es el secuestro o consumo excesivo en órganos materiales, como ser el vaso o hígado, especialmente cuando hay una esplenomegalia. En las manifestaciones clínicas va a depender del tipo de grado de citopenia. Por ejemplo, si va a haber una alteración en lo que es la hemoglobina, va a haber lo que presenta lo que es una anemia, una palidez, un letargo, una taquicardia. Alteraciones a las plaquetas, va a haber una... Antes de eso, en la anemia, todos los síntomas que hemos hablado de las anemias, que es lo mismo, la anemia, sosa, taquicardia, palidez, hipertensividad, todo eso, ¿sí? En la trombocitopenia, las petequias, equimosis, sangrados, umbilical o mucosidad. En la leucopenia o neutropenia, que es mayor riesgo de infecciones, fiebre y sepsis. entonces, ante una infección, ¿cuál es la primera línea de ataque? ¿Es? Los glóbulos blancos, con todas sus neuroclopes, con todos, ¿no? O los leucocitos. Entonces, un niño que tenga leucopenia, de hecho ya está propenso a que tenga infecciones de repetición. Entonces, que venga a su consulta un niño pálido, con fiebre, que tu mamá les diga que frecuentemente se enferma, que no desfría otros, todo eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la leucopenia y la neutropenia generalmente tienen siempre infecciones de repetición. Eso mismo no les deja crecer, malgaremia y todo eso, ¿no? Siguiente. En el diagnóstico se realiza lo que es un hemograma completo, un frotis periférico, una aspiración o biopsia de médula ósea. Pruebas adicionales a estas, en caso de sospecha, puede ser una serología de TORCH, cultivos, PCR, pruebas genéticas, estudios metabólicos con función hepática, no es muy común. Bueno, si es una causa de infección, obviamente todas las serologías para las infecciones, ¿no?
leucemia, por ejemplo, de una plasia medular, lo que se hace es el aspirado de médula ósea. Yo he visto hacer a las hematólogas en Downcitos. Hay pacientitos que nos nacen porque los Downs son una cajita de Pandora, todo tiene. Pueden tener un síndrome leucemoide transitorio, donde tenga todo lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo diagnostica? La hematóloga viene, le pone de costadito y de su columna prácticamente un trocar meten así, hasta llegar al hueso siempre y sacar parte de la médula. Una vez que saca esa muestra, manda cultivo o nefrotis. Y en la nefrotis ahí ya vemos, ¿no?, las formas, tamaños, todo ahí puede ver. Inclusive me puede mandar a muestra genética, inclusive de muestra de la médula ósea, para algún tipo de estudio genético, ¿sí? Pero eso se sospecha generalmente cuando hay algún tipo de, como les digo, leucemia o anemia medular, o cosas así. Los valores, lo que es la inmunoglobulina, para la detección de ácidos el valor esperado va a ser bajo, va a ser menor a 13, y la interpretación va a ser menor a 13. No, puede depender de la causa subyacente. Por ejemplo, si presenta anemia, vamos a quitar una transfusión de glóbulos rojos, plaquetas según la necesidad, antibióticos o antivirales si hay infecciones. Factores estimulantes o antibióticos, en algunos casos, entonces se necesitan como puede ser el trasplante de meduloso, que sí es necesario. Varía según la causa, si es secundaria infección o exposición medicamentosa, suele resolverse con un tratamiento, y si es congénita puede ser tratamiento más especializado como trasplante. Entonces, en este caso de los hemoderivados, más que todo consiste en administrar componentes sanguíneos, en este caso separados del donante, o sea, como glóbulos rojos, plasma, plaquetas o el líquido precipitado, que se refiere a lo que es el fibrinógeno, a un paciente pediátrico, en este caso, cuando hay un objetivo que es restaurar o mantener una función específica, ya sea transporte de oxígeno, coagulación o un volumen circulante. Ahora, los tipos de hemoderivados, vamos a ver que es la concentración de glóbulos rojos, más que todo los componentes principales, los eritrocitos, y puse acá, bueno, me dio tiempo de colocar una tablita con las indicaciones principales, más que todo, por ejemplo, como anemia sintomática, hemorragia aguda, cirugía mayor o en casos de shock hipovolémico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un plasma fresco congelado, como lo que son los factores de coagulación, proteínas plasmáticas, y cuando hay, por ejemplo, deficiencia de factores por intoxicación por warfarina, en casos, por ejemplo, cuando hay púrpura trombocitopénica o coagulopatías. Y el concentrador de plaquetas, en este caso, cuando hay, por ejemplo, una trombocitopenia severa, menores a 10.000 unidades por litro, o sangrado activo, en este caso con plaquetas, menores a 50.000, o en el caso de que haya una cirugía que requiera, ¿no?, que en este caso se supera menor a 100.000 unidades por litro. Y el líquido precipitado, que sería el fibrinógeno, en este caso, por ejemplo, cuando, bueno, componentes principales que es el fibrinógeno, factor 8, factor 18 y el Von Willebrand, ¿no? En este caso, cuando hay deficiencia de fibrinógeno menor a 100 gramos por decilitro, la hemofilia A, tipo A, en este caso, por la alteración del factor 8, enfermedades de Von Willebrand, y en este caso, si no hay concentrados específicos. Ese es los tipos. Está excelente, Juanito, van a repasar bien, ¿ya? Esto es lo del plasma fresco congelado de las plaquetas. Entonces, es importante saber por qué. Porque normalmente nosotros pedimos, y es la causa principal, el shock septic, o el SIP, la coagulación intravascular. Entonces, la mayoría de los pacientes que están sépticos y no coagula su sangre, tenemos que pasarles plasma o tenemos que pasarles plaquetas. Eso más que todo van a ver en terapias intensivas, en pacientes